Hay una pregunta silenciosa flotando en el aire, aunque nadie ha osado de formularla directamente. ¿Qué le está pasando al hombre moderno? Por siglos, la imagen del varón estuvo asociada a la fuerza interior, a la capacidad de sostener el mundo sobre los hombros. Pero hoy, algo se ha quebrado. Muchos hombres se sienten débiles, inseguros, desconectados de su propósito. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y más importante aún, ¿es posible reconstruir lo que se ha perdido? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. En este video, vamos a descender capa por capa en la psicología profunda del hombre contemporáneo, atravesando sombras, rituales perdidos y verdades que fueron enterradas. ¿Por qué tantos hombres parecen incapaces de enfrentar la vida real? ¿Qué fuerzas invisibles están moldeando una generación cada vez más frágil? La psicología junguiana nos ofrece una visión poderosa. Cuando negamos lo que somos, nos desconectamos de nuestra esencia. Y cuando no tenemos un propósito, cualquier distracción se convierte en refugio. Prepárate para una exploración que va más allá de la crítica, entra en la reconstrucción consciente del ser masculino. Si este tema te toca de cerca, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y déjame un comentario. ¿Conoces a alguien que esté viviendo esta desconexión? O tal vez seas tú. No es una herida reciente. Es una grieta que fue creciendo en silencio, año tras año, generación tras generación. La figura del hombre, antaño símbolo de sostén, dirección y firmeza, ha comenzado a desdibujarse, pero no de golpe, sino poco a poco, como una estatua abandonada bajo la lluvia, que no se rompe de inmediato, pero va perdiendo sus contornos. Durante siglos, la idea de masculinidad estuvo ligada al deber, al coraje, al sacrificio incluso. El hombre era quien asumía el peso de las decisiones, quien protegía y construía. Sin embargo, en las últimas décadas, algo cambió. No porque los valores antiguos hayan sido erradicados de forma consciente, sino porque dejaron de transmitirse. Hoy, muchos hombres caminan por la vida sin saber qué significa serlo. Y no hablamos aquí de estereotipos de fuerza física o dominio externo, sino de algo mucho más esencial: la capacidad de sostenerse internamente frente al caos. La resiliencia, la dirección interior, el sentido del deber, todo eso se ha diluido en medio de un mundo que privilegia lo cómodo, lo inmediato, lo fácil. Una nueva fragilidad se ha instalado, no siempre visible a los ojos. Hombres que evitan el compromiso, que huyen ante el conflicto, que buscan en el placer instantáneo una anestesia para la falta de propósito. No se trata de falta de valor, sino de vacío. Un vacío cultivado por una cultura que ridiculiza o desconfía de todo lo que antes constituía la estructura masculina. Muchos crecieron sin una figura paterna sólida. Otros, rodeados de mensajes contradictorios. No seas débil, pero tampoco seas duro. Sé sensible, pero no tanto. Sé fuerte, pero no intimides. ¿Cómo sostener una identidad bajo ese bombardeo? El resultado es una generación de hombres que duda de cada paso, de cada impulso, de cada sentimiento. Se les enseñó a desconfiar de su propia energía, como si hubiese algo inherentemente peligroso en su ser. Y al negarla, no la transforman, solo la reprimen. Y lo reprimido, como enseñó Jung, no desaparece, se convierte en sombra. La fragilidad no reside en no tener fuerza, reside en no saber qué hacer con ella, en no saber cómo canalizarla, en haber olvidado que todo hombre, en su esencia, necesita un norte, no impuesto, sino descubierto, porque cuando no lo encuentra, su energía se dispersa en múltiples direcciones, todas vacías. Y así, día tras día, se convierte en espectador de su propia vida, presente, pero ausente, vivo, pero apagado. Y cuanto más tiempo pasa, más se convence de que ese estado es normal. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si esta fragilidad no es el final, sino apenas el inicio de algo? Tal vez el colapso no sea una caída definitiva, sino un llamado, un recordatorio de que algo esencial está faltando, porque en algún lugar, debajo del ruido y la confusión, aún late la posibilidad de reconstrucción. Y es ahí donde comenzamos a mirar. Algo cambió en la estructura invisible que sostenía al hombre. Antes, el crecimiento exigía dolor. El frío del rechazo, el peso del esfuerzo, la incomodidad del conflicto. Madurar era cruzar umbrales, caer y levantarse, sangrar y aprender. Pero ahora todo eso parece excesivo. Vivimos en una era que glorifica la comodidad. Desde la infancia, se enseña que cualquier malestar debe ser evitado. No llores, no te esfuerces tanto, no te frustres. Así,
Sin darnos cuenta, convertimos el dolor en enemigo y al confort en religión. El problema no es el descanso, ni el placer. El problema es que se ha vuelto permanente. El sofá reemplazó al campo, la pantalla al encuentro, la validación digital a la mirada honesta. Y en ese proceso, la psique masculina se ha vuelto blanda. No porque haya nacido así, sino porque fue moldeada para evitar todo lo que implique incomodidad. Pero el alma masculina no fue diseñada para eso. Hay algo en el hombre que necesita el desafío, que encuentra sentido en el riesgo, que se afirma a sí mismo cuando supera obstáculos. Carl Jung decía que el dolor es uno de los grandes motores de transformación. Pero en esta cultura del alivio inmediato, no se permite atravesarlo, solo se busca anestesiarlo. Así, se instala un miedo silencioso. Miedo al fracaso, al juicio, al rechazo. Miedo a asumir la vida tal como es. Muchos hombres hoy prefieren evitar cualquier escenario donde puedan sentirse incómodos. Postergan decisiones, evitan conflictos, se esconden detrás de pantallas. Pero la vida no se detiene, solo se acumula. Y cuando llega el golpe inevitable, no hay estructura interna para sostenerlo. El confort, que debería ser un refugio eventual, se convirtió en prisión. Una prisión elegante, con acceso a todo, menos a uno mismo. Porque cuanto más evitamos el dolor, más nos alejamos del crecimiento. Y hay un punto aún más profundo. Esta comodidad artificial ha deformado la percepción del esfuerzo. Hoy, todo debe ser fácil, rápido y placentero. Pero lo verdadero, lo que transforma, nunca lo es. El carácter no se construye con likes. Se forja en el silencio de la lucha, en la constancia cuando nadie mira, en la decisión de continuar aun cuando todo duele. La cultura actual no prepara al hombre para eso. Al contrario, lo adormece. Y así nace una generación que, frente al más leve rechazo, se derrumba. No por debilidad intrínseca, sino por falta de enfrentamiento real. Porque no es el dolor lo que nos destruye. Es no saber qué hacer con él. Es no haber aprendido a convertirlo en impulso, en dirección, en sabiduría. Y si seguimos así, cada nuevo obstáculo parecerá una catástrofe. Cada decisión, un abismo. Cada emoción incómoda, una amenaza. Pero quizás el dolor no sea el problema. Tal vez oponerse a él sea lo que nos mantiene estancados. Y ahí comienza a revelarse otro enemigo, más sutil aún. Cuando la incomodidad aparece, el impulso no es enfrentarla, sino huir. Pero no se huye corriendo. Se huye deslizando el dedo por una pantalla. Se huye abriendo otra pestaña. Se huye mirando una serie, un juego, una imagen. Y lo más peligroso es que todo eso parece normal. Vivimos en la era de la dopamina instantánea. Cada me gusta, cada notificación, cada video corto ofrece una pequeña recompensa que calma la ansiedad por un momento. El problema no es que estos estímulos existan. El problema es que han reemplazado completamente la búsqueda de satisfacción profunda. Muchos hombres hoy se despiertan, revisan sus teléfonos y entran en un bucle del que no salen hasta la noche. Todo el día está diseñado para distraer. Y el cerebro, adaptado a la supervivencia, aprende rápido. ¿Para qué esforzarse si puede recibir placer inmediato con solo un clic? Pero ese placer no nutre, solo alivia. Y en esa repetición diaria, algo dentro se marchita. Se pierde la tolerancia a la espera, a la frustración, a la incertidumbre. Cualquier tarea que demande esfuerzo sostenido se vuelve insoportable. Estudiar, trabajar, entrenar, todo eso comienza a parecer lento, aburrido, inútil. El hombre que antes encontraba sentido en superar pruebas ahora prefiere evitar cualquier tensión. No por cobardía, sino por programación. El cerebro condicionado a recompensas instantáneas ya no distingue entre lo valioso y lo fácil. Solo quiere más. Más dopamina, más evasión. Y aquí se activa el ciclo. Cuanto más se escapa, más vacío se siente. Cuanto más vacío, más necesidad de estímulo. Cuanto más estímulo, menos dirección. Y así, día tras día, se instala una vida sin raíz. Con movimiento, pero sin propósito. La dopamina barata tiene un precio alto. Resta voluntad, resta enfoque, resta vitalidad. No destruye de golpe, sino por desgaste. Minuto a minuto, convierte al hombre en espectador pasivo de su propia existencia. Y hay algo más. Este ciclo anestesia el dolor, pero también bloquea el crecimiento. Porque sin enfrentamiento real, no hay maduración. Juno decía claramente,
Lo que no enfrentamos en la conciencia se manifestará como destino. Es decir, todo aquello que evitamos termina controlándonos desde las sombras. Muchos hombres se sienten hoy desconectados, ansiosos, sin energía, y no saben por qué. Pero la raíz está ahí, en ese exceso de placer superficial que impide el acceso a la profundidad. El alma no se alimenta con estímulos. Necesita significado, necesita desafío, necesita verdad. Romper este ciclo no es fácil, pero tampoco imposible. Comienza con una decisión pequeña: mirar el vacío en lugar de llenarlo. Estar presente con la incomodidad, aunque duela. Dejar de buscar fugas y empezar a construir presencia. Porque detrás de cada impulso de evasión hay una necesidad no escuchada, un llamado del alma. Y cuando el ruido cesa, emerge una pregunta aún más inquietante. Un niño no aprende a ser hombre por instinto. Aprende por imitación. Observa, absorbe, reproduce. Pero, ¿y si no hay a quien observar? ¿Y si lo que encuentra son figuras ausentes, débiles o confundidas? En muchas familias modernas, la figura masculina ha sido diluida. Padres físicamente presentes, pero emocionalmente distantes, o simplemente ausentes. Hombres que nunca fueron iniciados en su propio rol, y por tanto no saben cómo transmitirlo. Así, generaciones enteras crecen sin un mapa, sin dirección, sin norte. Y cuando no hay modelos positivos, lo que queda es el vacío, un terreno fértil para la confusión, porque la sociedad no se detiene. Sigue enviando mensajes, pero lo que transmite es ambivalente. No seas duro, no seas frágil. Sé sensible, no seas blando. ¿Cómo puede un joven construir identidad en medio de estas contradicciones? Muchos terminan desarrollando una relación tensa con su propia energía masculina. Temen su fuerza, su deseo, su impulso de liderar. Tienen miedo de que, al afirmarse, sean vistos como agresivos. Y entonces reprimen. Se vuelven inofensivos, pasivos, invisibles. No porque carezcan de poder, sino porque aprendieron a desconfiar de él. Aquí nace un fenómeno silencioso pero devastador: el miedo de ser hombre. No un miedo declarado, sino encubierto en inseguridad, en duda, en parálisis. La fuerza que antes era canal de construcción, ahora es sospechosa. La iniciativa se transforma en amenaza, la autoridad en opresión, el liderazgo en dominación. Y es importante decirlo: sí, hubo y hay formas de masculinidad destructiva, pero confundirlas con toda expresión masculina es un error fatal. Es como suprimir el fuego porque una vez quemó, olvidando que también da luz y calor. Carl Jung hablaba del animus y del anima, las energías masculinas y femeninas que coexisten en cada ser. La clave no está en negar una para favorecer la otra, sino en integrarlas con conciencia. Pero cuando se demoniza lo masculino, no hay integración, hay mutilación interna. El resultado es evidente: hombres desconectados, sin centro, sin rumbo. No saben cómo actuar, cómo sentir, cómo amar. Oscilan entre la apatía y la explosión, entre el silencio absoluto y la violencia descontrolada. Porque cuando la energía reprimida no encuentra salida sana, se convierte en sombra. Y esa sombra se manifiesta en relaciones rotas, en vidas sin propósito, en búsquedas frenéticas de aprobación. Hombres que se adaptan a todo, menos a sí mismos, que complacen, que obedecen, que sobreviven, pero no viven. El miedo de ser hombre no se combate con más miedo. Se disuelve con presencia, con referentes reales, con ejemplos vivos. Modelos que no enseñan desde la perfección, sino desde la verdad. Hombres que se conocen, se aceptan y se expresan sin pedir permiso. Pero, ¿dónde están esos modelos hoy? ¿Quién se atreve a sostener esa antorcha? Tal vez la respuesta no esté en otro. Tal vez esté más cerca de lo que pensamos. No se nota al principio. Llega en silencio, como una recompensa inofensiva. Una sonrisa digital, una vibración en el bolsillo, una imagen brillante que activa el placer. Nada parece grave. Pero lentamente, día tras día, algo se debilita. La dopamina es un mensajero biológico, un químico natural que el cerebro libera cuando anticipa una recompensa. Es lo que nos impulsa a movernos, a explorar, a esforzarnos. Es, en esencia, energía en acción. Pero la dopamina de hoy no proviene de la caza, ni del logro, ni del aprendizaje real. Proviene de estímulos rápidos, diseñados para atrapar la atención y disparar placer instantáneo. Likes, reels, notificaciones, videos sugeridos, juegos sin fin.
Todo está construido para mantenerte enganchado y quieto. El hombre moderno, sin saberlo, vive atrapado en ese ciclo. Se despierta, revisa el celular. En cada interacción, una pequeña dosis de satisfacción. Pero no es profunda, no es real. Solo anestesia. El problema no es el placer en sí. Es la frecuencia, la inmediatez, la superficialidad. Porque cuanto más acostumbras a gratificaciones sin esfuerzo, más difícil se vuelve sostener cualquier actividad que requiera disciplina. Estudiar parece aburrido. Trabajar, una carga. Hacer ejercicio, una tortura. Crear, emprender, liderar, todo demanda una fuerza interna que ha sido drenada por años de dopamina fácil. Y entonces, la voluntad, ese músculo invisible, comienza a atrofiarse. Ya no hay impulso para actuar, solo para consumir. El hombre se vuelve espectador de sí mismo. Observa, desea, planea, pero no ejecuta. Todo lo posterga, todo lo duda, todo lo reemplaza con un estímulo rápido que lo haga sentir bien por unos segundos. Y aquí ocurre algo aún más profundo. Se rompe la conexión entre deseo y logro, entre intención y acción, entre esfuerzo y recompensa. El cerebro deja de confiar en procesos largos. Solo responde a lo inmediato. Y con eso, se pierde una de las cualidades más esenciales del ser masculino, la dirección. Porque un hombre sin voluntad no es libre. Es prisionero de sus impulsos. Vive a merced de lo que le ofrece la pantalla, el algoritmo, la siguiente dosis de placer visual o emocional. Y lo más triste es que, en el fondo, sabe que algo anda mal, que algo esencial está siendo robado, pero no entiende cómo ni cuándo ocurrió. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y este destino está lleno de hombres cansados, desmotivados, apagados, sin saber que la causa está en esas pequeñas elecciones diarias que parecen inocentes, pero que van drenando la fuerza interior. Romper ese ciclo no es fácil. Requiere incomodidad, vacío, abstinencia. Pero también, ¿verdad?, un regreso al silencio, a la espera, al esfuerzo no recompensado de inmediato. Porque solo ahí vuelve a nacer la voluntad. Solo ahí el hombre puede, poco a poco, recuperar su centro. Y sin embargo, cuando intenta levantarse, aparece una amenaza aún más insidiosa. Hubo un tiempo en que ser hombre era sinónimo de dirección, firmeza, palabra. Pero hoy, esa identidad está bajo sospecha. No se critica una conducta específica, sino toda una energía. No se corrige un exceso, se ataca la raíz. Y el mensaje, repetido en silencio, es claro. Ser masculino es, de algún modo, ser peligroso. El término masculinidad tóxica comenzó como una advertencia contra actitudes destructivas, la violencia, el desprecio emocional, el abuso de poder. Pero con el tiempo, dejó de referirse a actos concretos y pasó a envolver rasgos esenciales, la fuerza, la autoridad, la determinación. Así, muchos hombres crecieron escuchando que su impulso natural podía hacer daño, que su deseo de liderar era opresor, que su necesidad de dirección era ego. Y ante ese juicio, comenzaron a reprimir. Reprimir no solo sus defectos, sino también sus virtudes. Dejaron de alzar la voz, de tomar iniciativa, de sostener una postura. Aprendieron a callar, a dudar, a hacerse pequeños para no incomodar. Pero algo se rompe cuando una parte del alma es silenciada. Porque el hombre no puede dejar de ser lo que es, solo puede fingir que no lo es. Y esa energía que no se expresa con conciencia se convierte en sombra. Carl Jung enseñaba que todo lo negado en nosotros se esconde en el inconsciente, y desde allí actúa sin control. Un hombre que no reconoce su fuerza no se vuelve más seguro, se vuelve más inestable. Oscila entre la apatía y la explosión, entre la complacencia y la furia. La demonización de la masculinidad no produce paz, produce confusión. Una generación que ya no sabe cómo ser, que camina sobre huevos, temerosa de su propia voz, que no quiere dañar, pero tampoco sabe construir. Y el daño no es solo personal, es colectivo. Porque cuando los hombres se debilitan, también se debilita la estructura invisible que sostiene a las comunidades, las familias, los vínculos. La ausencia de liderazgo emocional deja un vacío que nadie sabe cómo llenar. Y entonces, muchos hombres prefieren no involucrarse, no liderar, no confrontar. Se refugian en el silencio, en la pasividad, en la comodidad de no decidir. Y esa renuncia, disfrazada de respeto,
es en realidad desconexión. La masculinidad no es el problema. El problema es haberla reducido a un enemigo. Porque el hombre, en su esencia, no es violencia ni dominación. Es presencia, es protección, es propósito. Recuperar esa imagen no significa volver al pasado. Significa integrar, traer de vuelta lo esencial, pero con conciencia. Sanar lo herido, pero sin renunciar a lo verdadero. Y para eso, es necesario limpiar la mirada. Separar la fuerza del abuso, la firmeza de la opresión, la dirección de control. Porque sin esa claridad, todo se contamina. Y cuando el hombre pierde su identidad, se pierde también su sentido de pertenencia. Y con ello, su capacidad de amar. Pero el impacto de esta crisis va más allá de lo individual. Se filtra en los vínculos, en las relaciones, en el corazón mismo de la vida cotidiana. Cuando un hombre olvida quién es, todo a su alrededor se resiente. No solo él sufre, también lo hacen sus relaciones, sus decisiones, su destino. Porque cuando se pierde la raíz, nada puede sostenerse por mucho tiempo. Muchos hombres, atrapados en la confusión de identidades diluidas, se ven enfrentados a vínculos que no saben cómo sostener. No porque no amen, sino porque no saben cómo estar presentes. Porque cuando el propósito está ausente, también lo está la dirección emocional. Las relaciones se vuelven frágiles. Las parejas, inestables. La comunicación, superficial o silenciosa. Los hombres, muchas veces, terminan esperando que la mujer llene vacío que ellos mismos no se atreven a mirar. Le entregan a ella la brújula que perdieron, y cuando ella tampoco encuentre norte, todo se desmorona. Y entonces aparece la dependencia emocional. Esa necesidad silenciosa de aprobación, de compañía, de validación constante. No por amor verdadero, sino por miedo al vacío. Porque el hombre que no sabe estar solo, nunca sabrá estar en paz con otro. La incapacidad de asumir responsabilidades se vuelve evidente. Evitan compromisos duraderos, decisiones difíciles, enfrentamientos necesarios. Buscan confort en lo inmediato y escapan ante cualquier incomodidad. Pero la vida adulta no espera. Exige presencia, exige coraje, exige verdad. Muchos saltan de trabajo en trabajo, de proyecto en proyecto, de vínculo en vínculo. Persiguen algo que no saben nombrar. Se frustran, pero no entienden por qué. Viven una vida que parece avanzar, pero que internamente está detenida. La falta de propósito no se nota desde fuera, pero por dentro es un silencio que grita. Un peso que no tiene nombre. Un día te despiertas y sientes que todo lo que haces carece de sentido, que no importa cuánto logres, algo falta. Y ese algo no se compra, no se encuentra en una pantalla, no viene de afuera. Nace solo cuando se enfrenta el caos interior, cuando se deja de huir y se comienza a construir desde la ruina. Jung advertía que una vida sin propósito es un camino hacia la sombra, porque el alma, sin dirección, busca sustitutos, adicciones, distracciones, placeres vacíos, pero ninguno sacia. Todos demandan más y más y más. Los hombres que no han sido iniciados en su fuerza terminan mendigando sentido, y sin saberlo, se desconectan también del amor, de la creatividad, de la entrega, porque todo eso requiere centro, y sin centro no hay presencia. Pero nada de esto es irreversible. La conciencia siempre ofrece una segunda puerta, y aunque el costo de volver al camino parezca alto, el costo de permanecer perdido es aún mayor, porque el hombre que no se encuentra a sí mismo termina siendo una versión pálida de lo que pudo haber sido. Y la vida, aunque lo tolera, lo empuja constantemente a despertar. Y es justamente en ese empujón, en esa última sacudida, donde comienza a nacer la verdadera transformación. No se trata de volver al pasado, ni de imitar modelos rotos. Se trata de recordar lo esencial, de reconstruir con conciencia lo que fue olvidado, de recuperar la fuerza, no como imposición, sino como dirección. El hombre no nace sabiendo quién es. Se hace, se descubre, se moldea a través del desafío, del dolor, del compromiso consigo mismo. Pero ese camino no se recorre en línea recta. Es un descenso y una ascensión, una muerte simbólica y un renacimiento interior. Y todo comienza con un acto simple, pero definitivo: dejar de culpar afuera, asumir la responsabilidad radical de la propia vida. Porque mientras esperes que otros te salven, permanecerás débil. Mientras esperes condiciones ideales, seguirás postergando tu despertar. La reconstrucción masculina no se trata de fuerza física ni de dominio sobre nadie.
Se trata de presencia, de integridad, de saber quién eres cuando nadie te está mirando, de construir hábitos sólidos, decisiones conscientes y relaciones que no nacen de la necesidad, sino de la elección. Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Y este es el punto clave, hacer visible aquello que te sabotea desde dentro. Observar sin juicio tus miedos, tus impulsos, tus heridas, no para eliminarlos, sino para integrarlos. La verdadera masculinidad se edifica sobre 3 pilares: fuerza, propósito y responsabilidad. Fuerza no para controlar, sino para sostener. Propósito no impuesto, sino descubierto. Y responsabilidad no como carga, sino como honor. ¿Quieres recuperarte? Entonces rompe con los ciclos de dopamina fácil. Libérate del ruido digital que drena tu energía. Vuelve al cuerpo, al silencio, al esfuerzo sin atajos. Retoma tu palabra, tu disciplina, tu capacidad de mirar de frente lo que otros evitan. Rodéate de hombres que te inspiren, no que te hundan. De hermanos de camino, no de cómplices de anestesia. Busca mentores, libros, símbolos. Crea tu propio rito de paso si nunca lo viviste. Marca un antes y un después. Di en voz alta, hasta aquí. Y entiende que el proceso no será rápido, no será cómodo, pero cada paso será tuyo. Y ese es el poder más grande. Dejar de ser arrastrado por la vida y comenzar a caminarla con los pies firmes. No naciste para ser invisible. No viniste a este mundo para callarte, ni para complacer. Viniste a expresar lo que eres, a construir con sentido, a proteger lo que importa. Y quizás, solo quizás, este video era el inicio de ese regreso. Si algo dentro de ti resonó hoy, no lo ignores. Comenta abajo, ¿qué parte de este camino sientes que te está llamando a despertar? Quiero leerte, y quiero que este espacio se convierta en un lugar donde los hombres puedan encontrarse sin máscaras. Activa la campana de notificaciones, porque seguiremos profundizando en este viaje de transformación. Y si este contenido tocó algo en ti, considera compartirlo con otro hombre que lo necesite. Antes de salir, mira los videos que aparecerán al final de esta pantalla. Todos forman parte de esta misma búsqueda. Suscríbete, comparte, sigue caminando. Tu regreso apenas comienza.